¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de blues y de cómo se utiliza el blues en un contexto jazzístico. Tenemos muchísimas variantes del blues dentro de lo que sería el jazz y además resulta que el blues da origen también al lenguaje jazzístico, entonces ya están como íntimamente conectados. Vamos a ver algunas cosas que son muy básicas de lo que es la esencia del blues, de cómo funciona desde un punto de vista armónico, porque sí que tiene algunas cosas muy características, y luego vamos a ver una forma fácil, asequible para todos los suscriptores del canal que suelen participar en las actividades. Sabéis que todos los lunes explicamos una técnica, durante la semana componéis con ella y luego los sábados hacemos directos donde vemos juntos lo que habéis hecho, lo escuchamos y comentamos entre todos, nos damos feedback mutuo y bueno, pues comentamos un poquito qué cosas se pueden mejorar, ¿vale? Entonces vamos a ver algunos recursos muy básicos, ¿vale? Para que a nadie se le haga bola, que podemos aplicar aquí en el blues para darle un poco más este sabor jazzístico, ¿no? Siempre tened en cuenta que vais a encontrar muchísimas rearmonizaciones diferentes y que va a depender mucho también del lenguaje armónico del intérprete. Recordad que el jazz es un estilo que presenta muchísima variedad en lo que respecta al lenguaje armónico, ¿vale? Hay una especie de pautas generales y luego dentro de eso hay muchísima diversidad. Es decir, cada intérprete es a su vez también un poco compositor, ¿no? No es como sucede en el pop, por ejemplo, pues que tenemos muchos intérpretes que son intérpretes y ya está. En el jazz normalmente el tema se entiende como un vehículo improvisatorio. Yo te presento el tema preexistente y ahora improviso sobre ello, y cuando improviso sobre ello muchas veces pues varío la armonía, varío el ritmo, varío un montón de cosas. Entonces la visión personal digamos que cuenta mucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando vamos a un blues? El blues, como sabéis, en la forma básica del blues tenemos 3 acordes, ¿vale? Que tampoco es que haya mucha complicación. El blues, como sabéis, tiene una estructura sencilla, ¿no? Tengo este acorde, que es un primer grado, pero en lugar de ser mayor, es dominante, o mejor dicho, sería como un acorde mayor con la séptima menor, y ahora entenderéis por qué hago esta diferenciación entre acorde mayor con la séptima menor y dominante, porque puedes decir... Sí, pero Tony, sí es lo mismo. Sí, es lo mismo, morfológicamente, pero no sintácticamente, y ahora enseguida lo entenderéis. Vale, estamos aquí, ¿vale? Primero, luego tengo un cuarto, pero lo mismo, que es mayor con la séptima menor, y luego tengo un quinto, que es también mayor con la séptima menor, ¿de acuerdo? Pero este sí que es dominante. Luego además otra cosa que sucede es que tengo un retranqueo armónico, es decir, normalmente yo estoy en una pieza normal y corriente, ¿vale? Yo estaría como en tónica, avanzo a subdominante, llego hasta el dominante y después voy a la tónica. Sin embargo, en el blues, y esto luego lo hereda el rock y también sucede por herencia también en contextos pop, puedes estar en lo que es la tónica, irte al subdominante, irte al dominante y ahora retroceder al subdominante, ¿vale? Ese movimiento, por ejemplo, es muy característico de lo que sería la música rock, ¿vale? La música rock y sus derivados, que por supuesto tiene una influencia enorme del blues, ¿vale? ¿Por qué estamos llamando a los acordes mayores con séptima menor en lugar de dominantes así a secas? Bueno, para hacer una pequeña distinción que aquí es importante en el blues entre lo que sería la morfología del acorde y la sintaxis. Acordaos que esto lo he explicado ya en algún vídeo, lo hablo también en mis cursos. Tú estás operando en 3 niveles, en un nivel morfológico, en un nivel sintáctico y en un nivel semiótico, ¿vale? El nivel semiótico es un poco más, depende un poco más de tu contexto sociocultural, de la música que hayas escuchado, de los códigos que hayas adquirido, digamos, y luego la parte morfológica es mucho más física, es decir, un acorde es como es y ya está, no tiene mucha vuelta de hoja. Sin embargo, lo que digo mucho también, ¿no? Que los acordes no son lo que son, los acordes son lo que hacen. Entonces, aquí en el blues pasa una cosa, mirad, 2-7, si nosotros estuviésemos pensándolo como un dominante, lo sacaríamos de esta escala fuente, ¿vale? Es decir, de la tonalidad de Fa mayor nos vamos a su quinto grado, 1, 2, 3, 4, 5, y tenemos este Do, que sería un Do7, que sería un Do mixolidio, que eso no es lo que está sucediendo en el blues, ahora lo veremos. Entonces, Do7, como hemos dicho, sería el dominante de Fa, y si os fijáis en un blues yo empiezo en Do, ¿vale? Do7, y ahora me voy a Fa. Es decir, estoy resolviéndolo en teoría, pero no suena a eso. Si vosotros os fijáis, cuando estoy aquí, esto es como mi casa, ¿vale? Estoy aquí, no me quiero mover. Y ahora de repente cuando hago esto, no se siente que he llegado a ningún sitio, se siente que quiero volver.
Y luego cuando vengo aquí, está muy claro que estoy llegando aquí todo el tiempo. Entonces, esta función sintáctica de que 2-7 es el dominante de Fa, aquí tengo un 2-7 que está yendo a un Fa, pero sin embargo no está funcionando como dominante. De hecho, si lo miramos a nivel macroarmonía, si miramos la estructura completa, diríamos que este primer grado tiene una función sintáctica de tónica, ¿vale? Este cuarto grado tendría una función sintáctica de subdominante, y ahora este quinto grado sí que tenía una función sintáctica de dominante, ¿vale? Luego además tenemos una cosa que es el retranqueo armónico, ¿no? Este momento en el que llego al dominante que en situaciones normales me querría llevar aquí, ¿no? Sin embargo, cuando tengo esa energía dominante aquí, ahora retrocede y viene aquí, ¿no? Esas son características muy típicas del blues y que tenemos que comprender. Luego otra característica muy destacada sería la fricción melódico-armónica. ¿Qué es esto de la fricción melódico-armónica? La fricción melódico-armónica sería lo que algunos teóricos actuales, cuando han estado estudiando el tema del pop y el rock sobre todo también, han llamado el divorcio melódico-armónico. ¿Vale? Tenéis a David Temperley, que si no recuerdo mal estaba en la Universidad de Eastman, creo, no lo sé. Bueno, sí, es un profesor de universidad, ¿vale? Y él habla de este divorcio melódico-armónico en el pop y en el rock. Además te dice que suele suceder en lo que son los versos. ¿Qué quiere decir esto el divorcio melódico-armónico? Bueno, como la palabra misma dice, se refiere a que la melodía y la armonía se han divorciado un poco. Eso en el blues lo tenemos ya desde el principio. ¿Qué quiero decir? Fijaos, tú en un blues estás tocando un acorde, ¿vale? Que si te fijas es mayor, ¿vale? Y como hemos dicho con la séptima menor, ¿de acuerdo? Pero tú estás... ¿Cómo te estás moviendo? Estás utilizando como si fuese una pentatónica menor, ¿vale? Y además le estás añadiendo esta nota aquí de paso, ¿vale? Que sería la escala de blues, ¿vale? De normal, pentatónica menor. Harías eso, ¿no? Y la única diferencia que estás cosiendo esas dos notas. ¿Por qué digo coser? Porque tienes esto, me falta esto en medio, entonces pues lo estás cosiendo, ¿vale? Pero si os fijáis, la tercera es menor. Sin embargo, sobre la armonía está funcionando como si fuese, si lo leemos armónicamente, parece como una novena sostenida. Una novena sostenida que me llevaría hacia la tercera mayor, igual que una novena bemol me quiere llevar hacia la fundamental y una sexta bemol me quiere llevar hacia la quinta y todo este rollo, ¿no? En este caso, esta 11 sostenida me querría llevar hacia arriba, ¿no? Pero hacer esa lectura armónica es un poco engañoso. Esa lectura armónica nos serviría si estuviésemos en un contexto en el que la melodía y la armonía todavía no se han divorciado y están trabajando juntitas. Pero es que este no es el caso. Aquí estoy creando un frame concreto, un frame armónico, y la melodía está yendo un poco a su rollo en ese aspecto, ¿no? Pero a su rollo dentro de este vocabulario más de blues, ¿no? Entonces, la fricción armónica sería otra característica. Tenemos por un lado que la sintaxis armónica no se corresponde con la morfología del acorde, y luego tenemos por otro lado que la melodía, es decir, el flujo melódico, no se corresponde con los acordes tampoco, ¿vale? Es decir, digamos que esta fricción melódico-armónica está presente de varias maneras, ¿no? Por un lado tenemos esta desconexión entre la morfología y la sintaxis dentro de lo que son los propios acordes, y por otro lado vamos a tener el hecho de que estamos haciendo esta fricción armónica que al final, bueno, lo que os digo, el divorcio melódico-armónico, ¿no? De que luego es muy habitual en el rock, ¿no? Sin embargo, en el rock sucede más en los versos, y luego en el estribillo, digamos que, bueno, se reconcilian, se dan dos besitos y venga otra vez para adelante, mientras que en el blues se suele mantener este divorcio melódico-armónico, ¿no? De hecho, cuando escuchamos blueses, pero la melodía es más así, ¿no? Como lo consonante, nos suena un poco blanco, ¿no? No nos suena muy ablusado, ¿no? ¿Por qué necesitamos esa fricción? Entonces, si nos vamos a jazz, hay mil cosas en el jazz, ¿no? Pero una de las cosas básicas del vocabulario jazzístico sería el movimiento a través del ciclo de quintas utilizando el 2-5-1. Acordaos cuando hacéis un 2-5,
en realidad os estáis moviendo por el ciclo de quintas, ¿vale? Si pensáis en el ciclo de quintas un momento, aquí tienes re, aquí tienes sol y aquí tienes do. Entonces estás haciendo re, sol y do, ¿vale? Es decir, y normalmente hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hacen los músicos de jazz muchas veces? El vocabulario básico, digamos, que tú adquieres cuando empiezas con el jazz, cuando todavía no tienes ni enclosures, ni tienes el lenguaje rítmico, porque la parte melódica del jazz es muy importante para tener la sonoridad del jazz, ¿no? Pero tú, digamos, armónicamente adquieres tus rudimentos de el 2-5, un 2-5 normal y corriente, que sería el que va a un acorde mayor, ¿vale? Y luego tienes los otros 2-5, es decir, el 2-5 que haces como con un acorde semidisminuido, ¿vale? Donde estás jugando con un locrio, a veces con un locrio con la 13 natural, otras veces con un locrio con la 9 natural, depende mucho de la relación escala-acorde, ¿vale? Todo esto está explicado en la Masterclass de Armonía Moderna. Entonces tienes esta relación, el 2 menor ¿vale? Que es semidisminuido, como os digo, y luego el 5, que parece un 5 normal, pero no es, porque tiene novena bemol y la 13 bemol también, ¿vale? Entonces, y esto normalmente lo utilizas para dirigirte hacia un acorde que sea también menor, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que con ese vocabulario tan básico, es con el que podemos jugar para construir nuestro blues dentro de un contexto más jazzístico. Y estas ideas anteriores que hemos hablado del divorcio melódico armónico la vamos a mantener de la siguiente forma. Tú puedes estar en el blues, digamos que empiezas y presentas tu acorde, ¿vale? Ok, presentas tu acorde. Y ahora, ¿cuál va a ser el siguiente cambio? El siguiente cambio será que tú vas a estar aquí 4 compases, ¿vale? Durante 4 compases, y luego vas a ir a este cuarto grado durante 2 compases, y luego vas a volver aquí otros 2 compases, y ahora harás el quinto, harás el cuarto, y otra vez te quedas aquí, ¿no? Y vuelve a empezar. Bien, muchas veces lo que se hace es cuando terminas ahí, justo en el compás del final, haces otra vez el quinto para volver al principio, ¿no? Y todo el rollo. Entonces, ¿qué hacemos? Construir hacia atrás. ¿Qué es esto de construir hacia atrás? Bueno, construir hacia atrás es que si yo quiero ir aquí, ¿vale? Yo quiero ir a este cuarto grado. ¿Desde dónde llego yo a este cuarto grado? Y ahora aquí viene la cosa curiosa, ¿no? Este cuarto grado hemos dicho que el dominante sería este 2-7, que es donde yo estoy. Pero también hemos visto que no funcionaba como el dominante de Fa. Es decir, yo necesito ahora que 2-7 funcione como dominante de Fa, pero resulta que estoy en 2-7 y no funciona como dominante de Fa. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a arreglar? Bueno, muchas veces hay muchas fórmulas en medio, ¿vale? Pero vamos hablando desde esto de construir hacia atrás, que me parece que es un poco más claro. Para llegar aquí, yo necesitaría esto. Permanezco aquí, 2 compases, y ahora sí que me he ido ahí, ¿no? Vale, ¿qué hemos hecho? Hemos estado en 2-7 y ahora nos hemos ido a sol menor, que es el 2 relativo, nos hemos ido a 2-7 y nos hemos ido a Fa. Y fijaos lo que sucede en el oído. Este primer Do no suena para nada como si fuese el dominante de Fa. Pero cuando tú intercalas, estás aquí, intercalas este, ahí sí que coge ese sabor, esa direccionalidad. ¿Por qué? Porque lo estás recontextualizando. En el momento en el que tú introduces esto, que es el 2, ¿vale? Este 2 se entiende que es sol, es el 2 de este Fa hacia el que tú quieres ir. Entonces estás haciendo que ese Fa se sienta mucho más como un punto de llegada. Es decir, en la estructura de blues normal, el cuarto grado se percibe como un punto de alejamiento, ¿vale? Me voy hacia el subdominante, pero si consigo marear un poco, puedo conseguir esa sensación de que estoy aterrizando sobre él, e incluso la puedo intensificar. Para mí, cuando hacemos esto, para mí ya estamos resignificando este Do, ¿no? Pero puede haber oídos que no lo escuchen así. Entonces, para marcar todavía más la diferencia, puedo utilizar el sub 5, ¿vale? El sub 5 es otra de las cosas que vemos en la Masterclass de Armonía Moderna. Es un recurso muy sencillo. Entonces, yo lo que haría es que estoy aquí,
haría mi 2, ¿vale? Que es un 2 relativo, acordaos, porque estamos viendo este dominante que vamos a hacer ahora, lo vemos como si fuese un dominante secundario. Es decir, aquí está 2-7 funcionando como tónica, o sea, a nivel sintáctico es una tónica. Pero ahora cuando hago esto, este 2-7 es un dominante secundario para este cuarto grado. Entonces cambia su función sintáctica, y como cambia su función sintáctica, cambia cómo lo percibo. Acordaos, los acordes no son lo que son, los acordes son lo que hacen, ¿vale? Y aquí aparece el mismo acorde morfológicamente hablando, pero no es el mismo acorde desde el punto de vista sintáctico. Y por eso utilizar la sintaxis armónica, y es una de las cosas de las que hablo mucho en los cursos, es... Entonces, bueno, estamos aquí... Para dejárselo más claro al oído, porque puede haber gente que al oír esto, en vez de sentir el dominante que va a resolver, puede sentir como que hemos vuelto a ese primer 2-7. Puede pasar, es raro, pero puede pasar, ¿no? Bueno, pues para marcar todavía la diferencia más clara, do relativo, sub 5 y acorde objetivo, ¿vale? Esa jugada, por ejemplo, el bajo, evidentemente, el root motion es diferente. Ya no es como antes, que era... Aquí se está moviendo de una forma mucho más clara por el ciclo de las quintas, es decir, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, ¿vale? O sea, me voy moviendo así, sin embargo, aquí es muy diferente. ¿Por qué? Porque hago una bajada cromática. Tengo el do relativo de este dominante secundario, pero que como yo quiero que el oyente tenga claro que es un dominante secundario, que no es el do que hemos oído antes, pues lo sustituyo por su sub 5, ¿vale? Que sería como sustituto tritonal, ¿vale? Entonces estoy aquí, vengo aquí... Y ahora vengo aquí. Bien, pero ¿qué se suele hacer también? Bueno, muchas veces los propios dominantes del blues se les da un tratamiento un poco engañoso, como si fuesen parte de un ciclo de un 2-5. Es decir, en lugar de empezar aquí, yo directamente puedo empezar como... Es decir, yo puedo empezar mi blues y lo puedo empezar... Y es como, ah, mira, está haciendo un 2-5, ¿no? Luego, otra cosa que se suele hacer también es, fijaos que el 2-5 lo estamos creando para este cuarto grado, ¿vale? Este cuarto grado, que por cierto, tengo que deciros que en el blues es súper, súper importante. Es decir, tú tienes los 4 primeros compases del blues, puedes hacer muchísimas cosas. Normalmente vas a hacer los primeros 4 compases, es un blues sencillo, vas a hacer los 4 primeros compases, van a ser la tónica, ¿no? La tónica con esta séptima menor que hemos hablado. Pero en el quinto compás normalmente vas a dejar que suene, o se suele dejar que suene, el cuarto grado en toda su gloria y todo su esplendor. ¿Por qué? Porque muchas veces este quinto compás es el que nos dice que estamos en un blues. Esto a lo mejor puede ser un poco raro de entender, pero cuando hayas escuchado muchos blueses que hacen muchísimas marcianadas con un montón de armonías raras, con híbridos, con historias, pero te des cuenta que ese quinto compás normalmente respetan lo del cuarto grado, dejan que se escuche muy claro, pillarás un poco lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, como os digo, estábamos nosotros dirigiendo nuestro 2-5 hacia ese cuarto grado, que como os digo tiene muchísima importancia. También hemos visto que tenemos la opción de hacer un sub 5 para venir hasta él, pero fijaos que nuestro landing point, nuestro punto de llegada, está siendo el dominante hacia el que vamos. Vale, otra cosa que podemos hacer, si os fijáis hasta ahora, estamos haciendo dominantes, los estamos haciendo pensando en nuestro objetivo. Nuestro objetivo está siendo el dominante, pero imaginad que, por ejemplo, hemos dicho que habíamos hecho un compás, 2 compases, 3, 4 y 5, ¿vale? Vale, pues fijaos, le voy a poner otro 2-5, pero ese 2-5 no se lo voy a poner al dominante, ¿vale? En este caso no le voy a poner un 2-5 al dominante, que podría, es decir, puedo tener este 2 relativo y este secundario que va al cuarto, y fijaos qué fácil es, en lugar de hacer un 2 relativo, hago un dominante. Este dominante, me vengo a este dominante, y ahora de este dominante me vengo a este dominante. Ahí sí que está funcionando, sería como, estoy haciendo como lo estoy extendiendo la cadena, ¿no? Pero que esto es otra de las opciones. Como os digo, hay muchísimas opciones, pero mirad, cosa súper chula, que yo creo que está muy guay. Es decir, vale, yo tengo un compás de tónica, el siguiente compás, también la tónica, y ahora es cuando estoy haciendo
el do relativo, el dominante secundario y el cuarto, ¿vale? Imaginad que digo, ostras, espérate. ¿Y si a este acorde le coloco también un 2-5 o un dominante a secas, ¿vale? Vale, puede funcionar muy guay. Además, ¿qué va a pasar? Que resulta que este, como estáis viendo, es un acorde menor. Entonces, si es un acorde menor, mi dominante secundario va a ser diferente. Vamos a tener otra escala y vamos a tener un juego mucho más rico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el dominante de sol? Re, ¿vale? ¿Pero qué re? Vale, pues tendríamos este re. Tendríamos un re dominante, pero, acordaos lo que hemos hablado, sería con la 13 bemol y con la novena bemol. Esta sería mi acorde, ¿no? Entonces, entraríamos aquí, luego vendríamos aquí, ahora aterrizaríamos aquí, vendríamos aquí, volveríamos a este cuarto ya. Acordaos que este cuarto, el quinto compás, es muy importante, pero fijaos que está cogiendo otro color, ¿no? A la hora de hacer el acorde, evidentemente, si lo colocamos así, va a sonar con muchísimo más sabor que si lo colocamos simplemente así y ya está, ¿no? Va a tener más saborcito. Pero, ¿cómo voy a jugar con el divorcio melódico armónico, ¿no? Bueno, voy a estar continuamente jugando melódicamente en dos niveles, ¿de acuerdo? Un nivel va a ser el nivel del blues, es decir, unas veces te voy a estar hablando el rollo bluesy y otras veces, cuando a mí me interese, aquí por ejemplo, me puedo poner a hablarte igual que esta base, mantengo ese rollo o cambio de nivel, es decir, salto al otro nivel que tengo y me voy directamente al tema de la escala que tengo, ¿no? En este caso, relación escala-acorde, mixolida bemol 9 bemol 13, quinto grado, el menor armónico, pum, lo tengo ahí, ¿vale? Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque da un sabor un poco especial. Sucede lo mismo aquí. Cuando estamos haciendo este 2-5, aquí pasa lo mismo. Aquí tú esperas dórico, mixolidio y pa'lante, ¿no? Pero está muy bien si, por ejemplo, cuando estás aquí, tú sigues hablándome con escala de blues, o sea, un poco como que te da igual lo que está sucediendo armónicamente, sigues con blues, ¿no? Pero a veces sí que te va a interesar que se sienta ese cambio, ¿no? Por supuesto puedes hacer más cosas, por ejemplo, hemos visto que teníamos esta opción, ¿vale? Pero también tendríamos la otra opción que sería, como voy a ir aquí, hemos dicho que voy a ir aquí porque estoy construyendo dominante para ese segundo grado relativo, pues me vengo aquí primero, ahora aquí, y ahora ya aterrizo en su sitio, ¿no? Es decir, tengo muchísimas opciones, ¿no? Por ejemplo, encima de este sub 5 es verdad que la fricción va a ser bastante mayor. ¿Por qué? Porque si tú te colocas, ¿vale? Lo colocas con la escala que toca, ¿vale? Con Lydian Flat 7. Y ahora encima de esa sonoridad rajas, estás creando una fricción muy chula. Pero ¿qué pasa? Que aunque es una fricción así fuerte, encaja dentro del lenguaje. ¿Por qué? Porque acordaos, lo del divorcio melódico armónico nos está ayudando muchísimo aquí, ¿no? Otra cosa que se puede hacer es que si mi objetivo es este 2, ¿vale? Yo he empezado aquí, ahora tenía esto, luego tenía esto, ¿vale? Lo estoy tocando así sencillo para que se vea claro. Vale, pues quiero llegar aquí. Y hemos visto que puedo llegar colocando otro dominante, ¿vale? Puedo llegar con esto. Es una buena opción, pero también hemos visto que puedo llegar aquí, de esta forma. ¿Vale? Cool. Pero es que pasan más cosas ahí. ¿Por qué? Porque puedo hacer esto, aterrizar aquí, y ahora el dominante que vendría, sustituirlo también. Y ahora, entonces, aterrizar en su sitio. Una cosa también que podéis hacer, que es un pequeño detalle, es cuando llegáis a los acordes estructurales, los tocáis sin las tensiones ni nada, ¿vale? Para que se sienta bien el juego del divorcio este. Pero, sin embargo, cuando hagáis los intermedios, ¿vale? Por ejemplo, cuando lo hago como dominante secundario, sí que le puedo colocar... ¿Por qué? Porque ahí la relación escala-acorde sí que está más consonante con esta función que está haciendo de secundario. Sin embargo, cuando lo tengo como estructural, lo desnudo más. ¿Por qué? Porque quiero que pueda tener sitio esta fricción, ¿no? Son pequeños detalles. Entonces, con esto sucede, ¿no? La manera en la que podéis empezar a encadenar
movimientos es bastante loca. Pero por ejemplo, si aterrizásemos sobre ese Fa y aterrizásemos sobre el Fa y le colocásemos las tensiones, le haríamos sonar más como un Fa mixolidio, entonces perderíamos un poco esta cosa de acorde estructural, ¿vale? Por esto tenéis que tener un poco de cuidado con cómo manejáis todo esto. Luego una cosa muy interesante hacia el final, cuando hace este juego de... ¿Vale? Y luego ya viene aquí. Todo del... ¿Vale? Se tiende a pensar que como estoy haciendo esto se puede ver como un sub 5, ¿vale? Porque esto se resuelve aquí, ¿no? Y se puede, de hecho, hacer como un sub 5, pero el espíritu, digamos, original del blues, aquí esto no es un sub 5, esto son lo que se llama estructuras constantes. ¿Por qué? Porque si os fijáis, lo voy a tocar en paralelo para que se vea súper claro, ¿vale? Tengo esto, ahora hago esto, y ahora hago esto, ¿vale? Es decir, se está moviendo absolutamente en paralelo, ¿vale? Cuando se hace este tipo de movimientos paralelos hablamos de estructura constante. Y cuando se utilizan estructuras constantes, esto se utiliza mucho con acordes menores, ¿no? Jimi Hendrix, por ejemplo, hacía esto, ¿no? El Little Wing utiliza ese movimiento, pero ahí estás utilizando estructuras constantes. Es decir, yo ahí personalmente no os aconsejo hacer una lectura armónica desde un punto de vista funcional, sino verlo más como conducción de voces en paralelo que nos lleva a lo que son las estructuras constantes. No obstante, se pueden hacer cosas diferentes, ¿vale? Yo no os quiero, si os fijáis, me he concentrado mucho en los primeros 4 compases porque no os quiero hacer toda la forma, es decir, quiero que exploréis. Pero es muy importante, me parece, en este ejercicio, como en casi todos, pero en este creo que más, la melodía. Es decir, vamos a ver, lo que va a diferenciar a una persona tocando pentatónicas encima de una estructura de blues y a una persona tocando un blues va a ser también la melodía. Es decir, la melodía es súper importante. No se trata solo de tocar y ya está, ¿no? Para construir vuestra melodía, acordaos siempre que tenéis como 2 cajones, ¿vale? Tenéis un cajoncito donde tengo mi pentatónica de blues, ¿vale? Que es como vocabulario básico. Y luego tengo otro cajoncito donde tengo mi relación escala-acorde, la relación escala-acorde que tengo en ese momento. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un 2-5, ¿vale? Que me estoy yendo hacia un menor, entonces voy a tener, por un lado, mi locrio con la 13 natural, ¿vale? Y voy a tener mi mixolidio con bemol 9 y bemol 13, y todo eso me está llevando a este dórico, ¿vale? Tengo esas escalas para jugar como materia prima para construir mi melodía, o puedo estar con el blues. Y también puedo hacer mixtura modal, es decir, en un momento dado puedo subir con blues y ahora sí que puedo irme, cambiar a lo que sería el locrio que tenga en ese momento, ¿no? Depende mucho del gusto y depende mucho de la direccionalidad melódica y depende mucho de lo que estéis haciendo, pero depende mucho de lo que estéis haciendo melódicamente. Por eso necesitáis hacer cosas melódicamente. No os va a servir ir sin control y tocando licks, y eso es como un poco aburrido, ¿no? Entonces, se puede ir mucho más profundo que esto, por supuesto, se puede profundizar muchísimo más. Tenéis formas muy avanzadas de blues en el jazz, muchísimo, con híbridos, se pueden aplicar los Coltrane Changes, se pueden construir 2-5 relativos, esos 2-5 relativos los rearmonizas con Coltrane Changes y consigues muchos efectos, es decir, se pueden hacer muchísimas cosas, pero lo más básico, 2-5, ¿vale? Eso por un lado, luego lo que sería el 2-5 menor, ¿de acuerdo? Para llegar o bien a los 2 relativos o a los dominantes que estemos utilizando en ese momento como secundario. Luego es muy interesante la idea de que va a haber varios acordes, por ejemplo el primer grado que va a aparecer como acorde de tónica, pero también va a aparecer como dominante secundario. Y esto es muy interesante porque ¿qué tratamiento de lenguaje le vais a dar? ¿Cómo vais a hablar encima del dominante que funciona como tónica, porque es estructural? ¿Y cómo vais a hablar encima del dominante, de ese mismo dominante, pero cuando está funcionando como dominante secundario? ¿Vale? Luego otro tema con el blues es también lo que sería el blues modal. Por ejemplo, si escucháis el Old Blues de Miles Davis, os daréis cuenta de que es un blues modal. ¿Por qué? Porque es mixolidio. Suena a mixolidio.
no suena a esta fricción que hemos hablado de divorcio melódico, armónico y tal, suena a mixolidio. Entonces es absolutamente modal, ¿vale? Son pequeños detalles, utilizas, el blues es enorme y tiene muchísimo, pero bueno, yo creo que con esto ya os digo, 2-5 mayores, 2-5 menores, sub 5s, y con eso vamos a ver qué hacemos. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna, como el de desarrollo melódico, como el de voicings, como el de armonía avanzada, y nosotros nos veremos en el vídeo del miércoles, que el miércoles pasado no os pude subir vídeo porque os lo hice, lo grabé, lo subí y YouTube me lo bloqueó a nivel mundial. Entonces nos quedamos sin vídeo, pero bueno, esperemos que esta semana tengamos más suerte. Lo que os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.